Bueno, hola Mirta, gracias por unirte a esta llamada por Zoom. Yo te conozco desde que soy muy chiquito, pero Ujú. no sé si todos te conozcan, así que mejor te presentás, ¿vale? Bueno, Manu, es un gusto estar acá con vos hoy. Mi nombre es Mirta Singh y yo soy profesora de historia. Así que bueno, vamos a hablar de algunos temas que a vos te interesan. Sí, bueno, primera pregunta. Hace un año alguien me dijo que el primer habitante de Santa Rosa fue León Safonta, pero mi papá no está muy de acuerdo. ¿Vos qué pensás? ¿Y por qué te parece que tu papá no está muy de acuerdo? No sé. ¿A vos qué te parece? ¿Será que antes había otras personas también que vivían en este territorio que hoy es La Pampa? ¿Sí? ¿Vos escuchaste hablar de las poblaciones indígenas, de las sociedades indígenas, de los ranqueles, de los salineros, de la gente del cacique Pincén y de muchos otros, ¿sí?, grupos que habitaron en La Pampa? Entonces, cuando se dice que León Safontás fue el primer habitante de Santa Rosa, habría que agregarle, si vos querés, de los primeros habitantes blancos, ¿sí? O incas, como le decían los indígenas. Pero además, antes de que él llegara acá, ya también había población indígena. De hecho, en la estancia de Tomás Mason, que es un poco donde empezó esta idea de fundar Santa Rosa, también había población indígena. Entonces, no sería él el primer poblador, ya había población antes. ¿Querés que hablemos un poquito de los indígenas? Sí, sí, pero antes la segunda pregunta. Segunda Sí. pregunta. Quería información sobre los ranqueles. Un poquito ya sé porque leí Yankee Rayem, pero no sé qué comían, qué cultivaban y qué hacían los niños y las niñas. Bueno, ¿querés que hablemos un poquito de eso? Sí, Bueno, yo te voy a compartir unas imágenes y mientras tanto vamos hablando y vos me vas preguntando. ¿Querés? sí, Bueno, bueno. ¿Estás viendo ahí un mapa? sí, sí. Bueno, este mapa, vos fijate que en ese mapa abarca buena parte de lo que sería el área central de la República Argentina. Y si vos te fijás, acá vas a ver que hay marcado, ¿sí?, varios grupos que vivían aquí en el territorio, ¿no? Fíjate que acá, esta parte era la gente de Calfucurá, que se conocían como los indígenas salineros, porque vivían en la zona donde está Salinas Grandes, ¿sí?, cerca del pueblo de tu papá también, de General Campos, ¿no? Bien, y aquí donde dice Leubucó, más al norte, era el área donde vivían los ranqueles, aunque los ranqueles tenían un área más amplia también, más o menos, ¿no? Y aquí había gente que se llamaban las tribus del cacique Pincén. Y acá, fíjate que sobre la cordillera también hay muchos otros grupos que están identificados con el nombre de sus caciques. Y hacia el sur, digamos, del río Colorado hacia el sur, tenemos lo que se llaman los tehuelches, que se dividían también en distintos grupos. Eso para que vos más o menos te ubiques, ¿sí?, dónde vivían estos grupos. Ahora bien, yo estuve buscando un libro que hace mucho tiempo que lo tengo, que después te lo voy a pasar, si querés, te lo voy a escanear, te lo voy a pasar, si vos lo querés leer. Es un libro que escribió un historiador que se llama Miguel Ángel Palermo y que se llamaba La Otra Historia, porque contaba, ¿sí?, cómo vivían los indios tratando de dejar de lado esa historia que muchas veces se cuentan de los indios como que eran todos malos, que lo único que hacían eran atacar las poblaciones, que vivían solamente robando ganado, etc. Entonces, vamos a ver también que entre lo que vos me preguntabas recién, bueno, ¿qué comían ellos? ¿No? Bueno, vos fíjate que ahí tenés una familia y lo que comían era muchas de las comidas que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, comían carne asada, de yegua, de vaca, de oveja, también ellos cazaban, así que
comían carne de ñandú, de ciervos, de todos otros animales más pequeños también que cazaban, ¿sí? A veces los comían asado, a veces con esa carne hacían pucheros, o lo hervían, ¿sí? Junto con también, por ejemplo, zapallo que conseguían o que ellos mismos cultivaban, choclos también ponían, o a veces hacían guisos en ollas de cerámica o en ollas de metal que conseguían a partir del intercambio que hacían con las poblaciones huincas o blancas, podríamos decir, ¿sí? Entonces, en general lo que no tenían eran mesa, ¿sí? Ellos se sentaban en el piso o en algunos banquitos de madera, tronquitos, y allí, fíjate que comían. Los vasos, por ejemplo, a veces los hacían de madera, o las astas, los cuernos de las vacas, que quedan ahuecadas, también lo utilizaban como recipiente para tomar bebida, agua, y también lo usaban para tomar mate. Les gustaba mucho el mate y también conseguían la yerba a partir de ese intercambio en la frontera con otras poblaciones. Y acá, en la imagen de abajo, fíjate que no sé si se alcanza a ver bien, hay muchas langostas. Vos no sé si vistes que hace poquito tiempo también hubo mucha invasión de langosta en provincias como, por ejemplo, Santa Fe. Y cuando vienen esas langostas, hasta el cielo se pone, se cubre de esa cantidad de langosta. Y cuando llegan a los cultivos, a los campos, en muy poquito tiempo devoran todo, ¿sí? Es, como se dice, una plaga, ¿no? Que afecta mucho a los cultivos. Y acá en esta época, ¿sí? Cuando vivían los indígenas, también habían estas plagas de langosta. Entonces ellos lo que hacían era dejar que se posaran sobre los campos, y una vez que estaban posadas sobre los pastos, prendían fuego. Entonces después quedaban todas esas langostas tostadas, quemadas, las molían, hacían harina, y con eso después la comían. ¿Por qué? Bueno, porque tienen muchas proteínas, ¿no? Todos estos insectos tienen muchas proteínas. Entonces, con eso también ayudaban a su alimentación. Otra cosa que comían eran los huevos de avestruces, cuando los encontraban, o huevos de cualquier otro pájaro también, ¿sí? Y también tenían, por ejemplo, miel en las zonas del bosque de Caldén, hay miel, hay abejas que producen miel, y también comían esa miel que era muy rica, ¿no? O los frutitos del piquillín, ¿viste alguna vez? Unos frutitos muy chiquititos que da el piquillín, ¿eh? Eso también se comen, también comían esos frutitos. Y, por ejemplo, esto sí, seguro que lo viste, las chauchas del Caldén. ¿Viste el Caldén que tiene unas chauchas? Bueno, esas chauchas del Caldén también, cuando maduraba el Caldén, abrían la chaucha, ¿sí? Y la semilla que quedaba ahí adentro, también la molían y hacían como una especie de harina. Y eso después se lo agregaban a los caldos, hacían como sopa o hacían distintas comidas. Es decir, que tenían, ¿sí? Una cantidad importante de alimentos que usaban para consumir. Y acá también vos podréis ver que hay un niño, ¿viste? Aquí hay un niño con una especie de cunita. Hacían como una escalerita pequeña, si vos querés, y entonces ahí a los bebés los ponían, los ataban con mantas, ¿sí? Los envolvían con mantas, los ataban, entonces el bebé quedaba ahí mientras la mamá podía hacer las actividades propias de la casa, ¿no? Cocinar, limpiar el toldo, buscar leña para cocinar, etcétera, ¿no? Entonces ellos se quedaban ahí. Después, cuando la mamá estaba desocupada, los sacaba de esa cunita y los dejaban para que anduvieran y pudieran gatear y pudieran moverse y fortalecer sus músculos. ¿Sí? Acá, mira, ellos también, otra idea que a veces no está muy difundida, es que ellos también cultivaban, ¿eh? Es decir, los mismos indígenas cultivaban, o a veces habían algunos refugiados blancos, podríamos decir, entre las tolderías, que también ayudaban a cultivar. Entonces cultivaban trigo, cultivaban algo de cebada para alimentar al ganado también, cultivaban maíz,
cultivaban sandía, zapallo, ¿no? Entonces, las mujeres lo que hacían es después, con el trigo o con el maíz, lo molían en esto que vos ves aquí, ¿viste? Se llama mortero, que seguramente lo habrás visto. Entonces, con unos palos bastante largos, se pone aquí adentro de esos morteros que están ahuecados, que tienen un agujerito ahí, se ponían las semillas y eso se molía. Entonces, con esa harina, después la guardaban y hacían tortillas o distintos alimentos. Ahora seguimos con la tercera pregunta. Bueno. ¿Qué relación tenían los indígenas con los animales? Bien, bueno, vamos a mirar. Acá tengo otra imagen, aquí, y algo que te quería explicar era la relación que ellos tenían con los caballos. Ellos, digamos, utilizaban mucho el caballo, ¿por qué? Bueno, porque el caballo les servía como medio de transporte para llevarlo de un lugar a otro. Arriba los caballos podían cargar el toldo o las cosas que ellos llevaban, las pocas elementos que ellos llevaban cuando se iban trasladando de un lugar a otro, ¿no? Y también, obviamente, que el caballo servía como alimento, ¿no? También podían comerlo, llegado el caso. Pero una cosa que ellos hacían con los caballos en particular era que los amansaban de una manera muy especial. Nunca usaban la violencia, nunca le pegaban al caballo, nunca le ponían espuelas, ¿viste? ¿Vos viste alguna vez cómo doman a veces a los caballos? Cuando hay domas, que los lastiman o les ponen espuelas, ¿no? En este caso, ellos lo que hacían era, empezaban a atar al animal muy poco, ¿sí? ¿Ves que acá lo atan, después lo dejaban, lo iban acariciando, hasta que el animal tomaba confianza, se acostumbraba a la presencia del hombre, y después ya cuando el animal estaba más amansado, le ponían a veces una montura o bien lo montaban en pelo, ¿no? Y otra cosa que ellos hacían también era que al animal le enseñaban a que pudiera seguir corriendo, aún cuando tenía, fíjate que las patas de acá, de atrás, las tiene boleadas, con unas boleadoras. Entonces, cuando ellos se enfrentaban con otros grupos, ¿sí? Y entonces tenían que salir rápido, escapar rápido, una de las formas que tenía el enemigo era bolearle las patas de atrás, entonces el animal se caía. Para que eso no pasara, ellos entrenaban a esos animales para que pudieran seguir corriendo. Y también, fíjate acá en este último dibujo, que otra cosa que le enseñaban al caballo era quedarse quieto, de tal manera que el jinete se podía parar arriba del caballo y entonces ahí podía ver mucho más lejos si había algún animal para cazar o lo que quisieran mirar. ¿Sí? A ver, y acá yo te había puesto otra imagen que tenía que ver un poco, creo que otra pregunta que a vos te interesaba, por lo que me habías dicho antes, era qué hacían los niños y las niñas, ¿sí? Bien. Bueno, los niños en general, desde muy pequeños, colaboraban mucho con todas las actividades que tenían que ver vinculadas al toldo, que era el lugar donde ellos se establecían y donde vivían, ¿sí? Generalmente esos toldos estaban cerca de lugares donde había agua, un arroyito, una laguna, un río, donde había, ¿sí? Porque el agua era fundamental para poder vivir, ¿sí? Para poder tomarla, para poder cocinar, para poder bañarse. Ahora vamos a hablar de lo que hacían los niños a veces cuando no se querían bañar. Entonces, desde muy chiquitos, las niñas a veces ayudaban a sus mamás, les hacían como unas escobitas con ramitas, entonces le ayudaban a limpiar el toldo, y también muchas veces las abuelas les enseñaban, sobre todo a las niñas, a tejer, ¿no? Ahí vos ves que hay una abuela que le está enseñando a sus nietitas, probablemente, a partir de un telar, cómo tejer, ¿no? Y ahí hacían entonces mantas que utilizaban para abrigarse, o ponchos también para protegerse cuando hacía mucho frío. Y en la otra imagen que tenés acá, tenés un hombre que en general
la actividad que hacían los hombres estaba más vinculada con hacer boleadoras, botas de potro, hacer lazos, ¿no? Todo lo que tenían que ver más con la actividad vinculada con la casa. Y a los niños, ¿sí? A los varones desde muy chiquitos, les hacían unas boleadoras pequeñas, ponían una estaca, un palo clavado, y entonces los iban entrenando para que aprendieran a bolear después avestruces o algún otro animal. Y parece ser que a veces si andaba algún perro medio cerca, también la ligaba, ¿no? Cuando estaban practicando cómo usar esas boleadoras. Y yo te decía que hoy también te decía que era muy importante para ellos el agua, ¿no? Solamente para tomar, para cocinar los alimentos, sino también para bañarse. Y ahí vos ves en esta imagen de abajo que los niños, todos los niños, las niñas, los adultos, a la mañana temprano, ni bien se levantaban, lo primero que hacían era ir a bañarse. Entonces los indios eran muy limpios, no eran indios sucios como muchas veces se dicen, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, los españoles que llegaron a América eran mucho más sucios porque se bañaban muy de vez en cuando, ¿no? A diferencia de los indios en América. Entonces, ni bien se levantaban, tenían que ir a bañarse. Y a veces hacía mucho frío. Vos pensás que a veces hacía mucho frío, el agua a veces en las lagunitas se congelaba y no importaban, todos se tenían que ir a bañar. Entonces parece que a veces los niños, niñas, hacían un simulacro de bañarse, entonces se mojaban un poquito nada más, y cuando la mamá los veía que no se habían bañado como se tenían que bañar, entonces los mandaba de vuelta otra vez a bañarse todo el cuerpo como correspondía. Entonces, vos fijate que desde muy chiquitos, tanto las niñas como los niños iban colaborando con todas las actividades que después iban a hacer también cuando fueran más grandes, ¿no? Entonces, todos también tenían que colaborar con tener limpio el toldo, con buscar leña, por ejemplo, ¿no? O buscar huevos, esto que decía hoy, huevos de pájaros, etcétera, para poder alimentarse, o leña para poder cocinar los alimentos. ¿Sí? ¿Qué más querés saber? A ver, vos decime, a ver qué otra cosa más te interesa saber. Qué interesante lo que estás contando, no lo sabía. Bueno, a mí me encanta poder contarte todas las cosas que yo puedo saber y que las sé porque leo a otras personas que han investigado sobre estos temas. Y a mí el tema de los indígenas me gusta mucho, ¿sí? Así que bueno, cuando vos tengas más dudas, cuando vos quieras hablar de algún otro tema que te interese, no hay ningún problema. Bueno, ahora se viene la pregunta incómoda. Espero poder responderla. Si hace mucho tiempo ya había habitantes en Santa Rosa y obvio en La Pampa, ¿por qué en la escuela a veces nos cuentan otra cosa? Bueno, eso tiene que ver también cómo se ha contado la historia, ¿no? Entonces, muchas veces se cree que los indígenas no existían o que La Pampa se pobló. Vas a ver que muchas veces también se ha dicho, o te pueden decir en la escuela, o lo podés leer a veces en algún diario o en algún medio digital que dicen, bueno, La Pampa se pobló con la gente que bajó de los barcos con los inmigrantes, ¿no? Que venían de España, que venían de Italia, que venían de otros países. En realidad, nosotros ahora, los investigadores, decimos que hay que decir el repoblamiento de La Pampa. ¿Por qué? Porque La Pampa estaba poblada, y estaba poblada con todos esos grupos indígenas que yo te mostré. Y hace muchos, muchos años atrás también habían otros habitantes en La Pampa, ¿sí? Lo que pasa que llegado un momento, el Estado Nacional avanzó sobre este territorio, le quitó las tierras a los indígenas con mucha violencia, en muchos casos también, mucha gente murió, los llevaron a otros lugares y terminaron apropiándose de todo este territorio que era de los indígenas. Y empezaron a construir una idea, la idea de que una historia, podemos decir,
del poblamiento de La Pampa a partir de la llegada de esa población que venía básicamente de Europa, ¿no? Pero en La Pampa había población antes, ¿sí? Entonces eso es importante que también lo tengas, que vos lo tengas en claro, y que también en la escuela se empiece a hablar de ese poblamiento anterior a la llegada de estos inmigrantes. ¿Contesta eso tu pregunta? Sí. Bueno, Estoy muy contento de haber charlado con vos. Gracias por tu tiempo. yo también, me encantó. Y cuando vos quieras hablar de algún otro tema, no hay ningún problema. Te mando un beso muy grande y me encanta que hagas estos programas y que te intereses por estos temas, ¿sí? Que seguramente después los podés compartir también con tus amiguitos, con tus amiguitas, y aprender un poco más. Es otra forma de aprender un poco más. ¿Sí? Te mando un beso muy grande. Chao. Chao.